Estimados amigos, hay algunas preguntas dentro de los distintos temas del canal que debiéramos responder. Y vamos a hacer algo. Y es que en esta ocasión, el viernes 16 del próximo mes, vamos a dedicar todo ese tiempo, en lugar de estudio, a responder preguntas. De manera que esas preguntas las pueden hacer a cualquiera o en cualquiera de los temas del canal, pero no pueden exceder para enviarlas del día 11, domingo 11 del próximo mes. A partir de ahí anunciaremos en esa próxima serie de respuestas a preguntas, anunciaremos el día de cada mes en que vamos a dedicar el espacio a responder preguntas. De modo que introducimos estas novedades en el canal porque hay hermanos y amigos que quieren consultar asuntos y estamos dispuestos con mucho gusto, si nos es posible, a responder a esas preguntas. Entramos ayer domingo en la llamada Semana Santa. Hemos estado reflexionando entonces sobre las lágrimas de Jesús como manifestación de lo que va a ocurrir en la llamada Semana de Pasión. Hoy reflexionaremos sobre un tema y lo vamos a hacer a lo largo de estos días de forma muy breve para que pueda ser atendido con mayor facilidad y visionado sin la extensión de un estudio. De manera que cada uno de los días de esta semana tendremos un tema diferente en relación con la obra de la cruz y la Semana de Pasión. Quiero hablaros hoy algo acerca de la gracia. No podemos hablar de cruz ni de salvación si no hablamos de gracia. Y llamo vuestra atención a un texto del apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 8 y versículo 9, donde leemos estas palabras: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. La gracia conduce a que Cristo se haga pobre siendo rico. Cuando estudiamos gracia en el Nuevo Testamento especialmente, siempre en el entorno de la gracia hay descenso. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De modo que el verbo eterno de Dios, el majestuoso Dios en la segunda persona, desciende al encuentro del hombre como hombre para manifestarnos su gracia. Gracia es esencialmente el amor en descenso. Cuando se estudia el amor de Dios, este se sustenta en dos grandes pilares. Por un lado está la misericordia, que es el amor que ama permanentemente. Dios ama siempre. No tiene en cuenta Dios nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras caídas para dejar de amarnos o para suspender su amor. Él nos ama permanentemente. Es verdad que tenemos que restaurar nuestra comunión con Él cuando hay pecado oculto sin confesar. Pero no es menos cierto que el Dios de la gracia perdona todos nuestros pecados. Lo ha hecho también en Cristo. Por tanto, hablar de cruz, hablar de pasión de Cristo, hablar de esa operatividad de salvación que impacta cada vez que la pensamos, que la meditamos, exige necesariamente entender que el Dios de la gracia la manifiesta por medio de Cristo y en Cristo en la obra del Calvario. Abro mi Biblia, busco en ella pasajes que hablan de la salvación y encuentro que la salvación no es una operación que Dios va a realizar en Cristo Jesús como acudir o como acudiendo a las necesidades del pecador, sino que se anticipa en todo a la acción pecaminosa del ser humano para poder restaurarle
conforme a su plan y a su gracia. La salvación, dice la Biblia, es del Señor. No hay nada en el campo de la salvación que provenga del hombre. Es más, la ley de Dios que exige el cumplimiento de su voluntad es quebrantada siempre por el hombre. Y el apóstol Pablo dice que no solamente no quiere cumplir los mandamientos de la ley, sino que tampoco puede. Por tanto, la situación del hombre en su pecado es de condenación eterna. Y el Dios de la gracia envía a Jesucristo al mundo en misión redentora. Cuando Cristo vino al mundo en su primera visita, vino para salvar. Esa idea un tanto extraña de que Cristo vino para reinar y como fue rechazado y no pudo establecer el reino, entonces murió en la cruz para alcanzar a otros en el perdón de sus pecados y trasladarlos a una especie, a una forma de reino espiritual, no está en la Biblia. En la primera venida, Cristo vino para salvar. En la segunda venida vendrá para reinar. Pero este descenso de Cristo desde la gloria a la tierra haciéndose hombre es la expresión sublime de la gracia de Dios. Tenemos que acercarnos estos días a la cruz de Cristo desde esta perspectiva, desde esta dimensión. Dios desciende en Cristo para alcanzar al pecador. Una de las maravillas de la gracia es que este verbo se hizo carne. Una de las maravillas de la gracia es que Dios se hace hombre para dialogar con el hombre. Una de las maravillas de la gracia es que Dios viene a buscar a todos los rebeldes que nunca quisieron buscar a Dios. Y porque el hombre no quiere buscar a Dios, es Dios quien viene a buscar al hombre. En Lucas 19:10 leo estas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No puedo entender una dimensión de amor tan grande como es la gracia de Dios manifestada en salvación. Dios desciende al encuentro del pecador. ¿Qué puede tener de agradable el pecador para Dios? ¿Qué necesidad puede tener el creador de la criatura? ¿Cuál es la razón por la que viene a buscarnos? El gran misterio de la gracia de Dios se manifiesta en esa operación de salvación. Y yo cierro mis ojos y pienso en la gloria admirable de aquel que sentado en el trono es alabado permanentemente por los serafines, que le adoran y dicen: Santo, Santo, Santo. Y aquel infinito y admirable Dios santísimo se manifiesta como un niño que nace en un pequeño pueblo y es envuelto en pañales y es acostado en un pesebre. Ahí comienza a vislumbrarse la gracia de Dios. Míralo después, durante el tiempo de su ministerio. Busca a los necesitados, restaura a los caídos, perdona los pecados, sana a los enfermos, manifestando en todo eso la admirable gracia de Dios. Y de pronto la cruz. Y cuando la cruz se levanta y Cristo es colocado en ella, es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Y esa operación redentora, esa operación de sustitución del pecador, esa operación en la cual Dios carga sobre su Hijo nuestros pecados y le condena por nuestras ofensas, el castigo de nuestra paz es puesto sobre él y por su llaga somos nosotros curados, es la manifestación de la gracia. Yo te pido que estos días dirijas una mirada especial a la cruz. Levantes tus ojos al crucificado. Tal vez puedes pararte ahora delante de la cruz de Cristo y preguntarte a ti mismo y preguntarle a Él: ¿por qué mueres, Señor? Y la Biblia te va a responder de esta manera: el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. La cruz no se produce solo por las multitudes de pecadores que pueden ser salvos por ella. Dios pensaba en ti cuando la cruz se produjo. Y es esa la dimensión con la que tenemos que encontrarnos tú y yo hoy frente al crucificado. Es el tiempo
en que podemos reflexionar sobre la gracia de Dios. Y dice el apóstol, se hizo pobre. ¿Cómo puedo entenderlo? El que es poseedor de todo se hace pobre, en el sentido de entregar todo cuanto él tiene, que es su propia vida, para que tú y yo, por medio de ese descenso y de esa pobreza entregada, de esa vida puesta en sacrificio expiatorio, tengamos las riquezas de Dios en Cristo y seamos herederos de todo. ¿Cuán lejos está a veces la cruz del pensamiento cristiano? Quiero recordarte una estrofa de un hermosísimo poema de un creyente español que delante de la cruz dijo estas palabras: «Qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. Qué amor me revela tu hondo sufrir. ¿Quién puede su vista posar en tu leño?» Y luego, insensible, su ruta seguir. Más adelante dice: «Herido, colgado de leño afrentoso, el cáliz de muerte bebiendo por mí, te vuelves en árbol y fruto de vida y abres la senda del reino feliz». Esta es la gracia. Pido al Señor que te ayude hoy a verla de esta manera, para bendición de tu vida y para gloria de su nombre.